Para todas y todos tengan un buen día. El propósito del video es responder y darle solución eh, a las dudas que surgen del primer y segundo taller en la asignatura de Ética y Cátedra de la Paz para grados sextos. Eh, Les pido por favor que tomen nota, tomen apuntes, que pausen el video las veces que sea necesario para que ustedes tengan una mejor comprensión. Eh, Voy a nombrar 7 conclusiones con las cuales espero que quede eh, mejor comprendido, que haya una síntesis, incluso que ustedes hagan análisis frente a lo que desarrollaron en ambos talleres. Ambos talleres fueron bastante sencillos. Sin embargo, que fueran sencillos no significaba que ustedes no debían tener en cuenta algunos elementos que ya se han nombrado en clase y que respondieran y argumentaran desde estos elementos. Es decir, cada idea con la que usted responde su taller debe ser argumentada y debe ser argumentada desde lo que significa el acuerdo, desde lo que significa el conflicto, desde lo que significan las normas. Por tal razón, en esa vía voy a desarrollar las conclusiones, ¿sí? Para que ustedes tomen en cuenta estos elementos y argumenten de mejor manera sus respuestas. Las 7 conclusiones son las siguientes. La primera, ¿qué es un acuerdo? Un acuerdo es una decisión tomada por varias personas eh, para alcanzar un interés común. ¿Cuál es el interés común? El bienestar común, el bien común, para satisfacer a todas esas personas que tomaron esa decisión. Entonces, la segunda conclusión es que si hay acuerdo es porque hay una discusión. Y si hay una discusión es porque hay conflicto. Saquen, eliminen de su cabeza que el conflicto es lo malo en nuestra sociedad. No es lo malo. Es necesario que reconozcamos el conflicto y esto yo lo repito y lo reitero varias veces y lo repito y lo reitero porque ustedes siguen diciéndome que el conflicto es lo malo, que entramos en la violencia por el conflicto, que lo que le pasó a la perdiz con los gallos es que había conflicto. Sí, hay conflicto, pero ese no es el problema. Entonces, todo acuerdo es fruto de una discusión y toda discusión es fruto de un conflicto. Cuando hay un conflicto, nosotros tenemos que reconocer por qué es el conflicto, es decir, cuáles son sus causas, cuáles son los problemas que hacen que se presente este conflicto. Y en una discusión debemos tener en cuenta los puntos de vista. Entonces tenemos en este orden: conflicto, problema, discusión, puntos de vista, y el resultado de esas dos cosas nos debe conllevar a un acuerdo. De tal manera que la tercera conclusión nos dice que toda norma es fruto de un acuerdo. ¿Y qué son las normas? Las normas son esas pautas que regulan, oígase bien, regulan la conducta del ser humano, hombre-mujer, en sociedad. Eso de regular quiere decir que lo que buscamos con las normas es que haya un orden, ¿sí? Que exista un orden que resuelva ese conflicto. Por tal razón, toda norma es fruto de un acuerdo porque el acuerdo busca solucionar el conflicto, ¿sí? Y recuerden que el conflicto, como parte esencial, como parte natural de toda nuestra sociedad, de todas las sociedades, se manifiesta de dos maneras. Y nosotros como seres humanos tenemos la decisión ética y moral de escoger si resolvemos ese conflicto por medio de la violencia o si resolvemos ese conflicto por medio de los acuerdos, ¿sí? Entonces, la cuarta conclusión es que esas normas se eh, representan, se transforman, se expresan en lo que conocemos como derechos, en lo que conocemos como leyes, en lo que conocemos como deberes. ¿Por qué? Porque estos derechos, estos deberes, estas leyes, lo que buscan es que en nuestra sociedad haya orden. Y haya orden para que el conflicto no tome el camino de la violencia,
sino por el contrario, encuentre un camino democrático. Eh, la quinta conclusión sería, cuando un acuerdo no es democrático y este se incumple, la norma queda incompleta. La norma puede llevar o nos lleva a que se incumpla. Es decir, con esto llegamos a la sexta conclusión. Entre más diversos sean los acuerdos, entre más incluyentes, entre garanticemos que por más diferentes que sean las opiniones, los puntos de vista, por más que pensemos de forma distinta, si llegamos a un acuerdo, garantizamos que nuestras normas le den a la sociedad una mejor convivencia, un mejor orden. Esto de orden y convivencia, ustedes a veces dicen eso es paz. Y sí, en la medida en que nosotros reconocemos el conflicto, en la medida en que nosotros solucionamos ese conflicto por medio de acuerdos y esos acuerdos nos llevan a que tengamos más derechos y que por tanto sea la sociedad más democrática al reconocer no solamente nuestros puntos de vista, sino a reconocer que somos diferentes y que queremos cosas diferentes, pero a la vez que somos iguales, que tenemos igualdad y que somos libres, pues estas normas van a garantizar una sociedad mucho más democrática. Y cierro con la séptima conclusión, que es la moraleja que nos da eh, la perdiz y los gallos. Parece una historia muy simple que sí, si nosotros no la analizamos con estos conceptos, con estos elementos que acabo de describirles, pues sería hasta un niño de segundo nos dice cuál es la moraleja. Pero nosotros tenemos que argumentar esto. Y el argumento aquí es que lo que había allí en el medio es que no se aceptaba la diferencia. Es decir, no reconocían a la perdiz como un elemento diferente en su sociedad. Y si no la reconocían como un elemento diferente, las normas que hay no se entienden, porque uno tiene que saber que las normas existen es porque hay diferentes puntos de vista. Y esas normas buscan el orden en una sociedad, respetando los puntos de vista, respetando las formas de pensar distintas. Entonces, hasta que nosotros no reconozcamos en nuestros hogares, en nuestra escuela, en nuestra familia, con nuestros amigos, que somos diferentes, que tenemos puntos de vista que a veces son opuestos a los nuestros, y si nosotros no nos fijamos un interés común, pues los acuerdos que se planteen en casa, los acuerdos que se planteen en la escuela, pues van a quedar sirviendo para nada. Entonces la invitación es a que entendamos que las normas de convivencia, las normas en el ejercicio de la política, las normas que regulan nuestra conducta, están hechas justamente para solucionar conflictos, para prevenirlos. Y estos conflictos solamente se solucionan por medio de una discusión, pero una discusión sana, en donde reconozcamos que todos somos diferentes y que todos podemos aportar.